Bueno, ya en el video anterior sacamos esta fórmula, ¿no? Quizá falta mencionar nada más que el delta x se calcula como el límite inferior, perdón, el límite superior menos el límite inferior entre n partes, n segmentos, n intervalos. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejemplo. Yo sé que es muy sencillo, x cúbica, es para entender cómo se aplica el método. Ya después haré otro video con un ejemplo más complicado. Entonces, integral de 1 a 4 de x cúbica diferencial de x y te dice aproxima con 6 intervalos, es decir, con 6 segmentos. Tú necesitas 7 divisiones para hacerlo. Si no, el problema no te llega a decir cuántos intervalos tú puedes elegir. eh, para que hagas una aproximación decente, depende mucho de la fórmula, pero mínimo haz 10 intervalos. Aquí vamos a hacerlo con 6 para entender cómo es el concepto y por qué x cúbica es una función muy sencilla que se presta. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero entender cómo son esos 6 intervalos. Aquí tengo, ¿cómo sería? ¿Cuántas divisiones tengo que hacer? ¿Tengo que hacer 6 divisiones? No, tengo que hacer 7. Si tú quieres n intervalos, necesitas n más 1 rayitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces observa que es un intervalo, dos intervalos, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces acuérdate de eso. Si necesitas n intervalos, pones n más 1 rayitas desde el principio hasta el fin. Entonces aquí está el 1 y aquí está el 4. ¿Cómo van a ser el ancho de cada uno? Mira ahora la fórmula, con eso comienzo. Entonces el ancho de intervalo sería 4 menos 1 dividido entre 6 pedazos. 4 menos 1 es 3, ¿estamos de acuerdo? 3 sextos. Esto lo simplificas a un medio. Significa que el ancho de cada intervalo va a ser un medio. Entonces, si este punto es sobre el eje X vale 1, aquí sería un entero, un medio. ¿Estamos de acuerdo? 1.5 si quieres manejarlo, o 3 medios, como tú gustes. Más otro medio, que es el siguiente ancho, sería 2 enteros, y luego más un medio, 2 enteros, un medio, que son 5 medios, más un medio serían 6 medios, 3 enteros, más un medio serían 7 medios, o 3.5, más un medio, 8 medios, o 4 enteros. Queda perfecto. Entonces, bueno, vamos a aplicar la fórmula. Tenemos que el área es aproximadamente igual a un medio de delta x. Delta x es el ancho, un medio por un medio. Abrimos corchete. Y0. ¿Qué es Y0? Es la función evaluada en x0. Observa que este tiene que ser x0, este es x1, este es x2, x3, x4, x5, x6. ¿Correcto? Entonces, y0, acuérdate, y es función de x, y es igual a f de x. Y0 sería f de x0. Vamos a poner aquí f de x0. Más 2 veces f de x1 más 2 veces también, y está aquí metido, f de x2 más f de x3 más f de x4 más f de x5. Todos estos son 2 veces. ¿Quieres saber por qué? Ve el video anterior donde está la demostración de la fórmula. Y entonces solamente se suma una vez el y0 y el yn. Yn es x6, f de x6. Ahí está la fórmula. Sustituimos los valores, entonces el área es aproximadamente igual a un cuarto, ¿verdad? Corchete, f de x0. ¿F de quién? F de 1 más 2 veces, todos estos, f de 3 medios más f de 2 más f de 5 medios, ¿sí? Estoy con estos puntos de aquí, más f de 3 más f de 7 medios más, aquí todos estos son 2 veces, ya acabé, este es el x5, más f de x6, o sea, f de 4. Ahí está. Aquí, si tú tienes una calculadora a la mano, es más fácil que pongas 1.5, 2.5, etc. Yo en este momento no tengo la calculadora a la mano, así que lo vamos a hacer completo. Vamos a limpiar aquí. Y entonces tendríamos que el área es aproximadamente igual a un cuarto y vamos a ir haciendo las operaciones. Acuérdate que la función es x cúbica, la voy a poner aquí por si no se nos olvida. F de x es x cúbica. Entonces, f de 1, 1 al cubo sería 1, más 2 veces
f de 3 medios. 3 medios al cubo sería 3 al cubo sobre 2 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8. Más f de 2, 2 al cubo es 8. Más, ya tengo este. Voy por f de 5 medios. 5 al cubo es 125 sobre 8. Más. Ahora, f de 3 al cubo sería 27. Más. 7 medios, 7 por 7, 49. Y 49 por 7, a ver, por aquí estoy haciendo la operación. Me da 343. Sobre 2 al cubo, que es 8. Ahí está. Más f de 4, 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Vamos a terminar de hacer estas operaciones. Entonces el área es aproximadamente igual a un cuarto de 1 más 2 veces, y aquí podemos sumar primero los enteros. 8 más 27 son 35, más, y ahora las fracciones, todos tienen octavos. Entonces aquí podríamos sumar 27, 125, 343. 7 más 5, 12, más 3, 15, llevo 1, y 2, 3, 5, y 4 son 9, y ahora las centenas, 1 más 3, 4. Ahí está, más 64. Así seguimos haciendo las operaciones. Es un poco tedioso. Nos podemos ayudar en una calculadora o de algún software. Y entonces sería un cuarto por, estos enteros los sumamos, 64 más 1 son 65, más 2 veces, y aquí vamos a pasar de 35 a octavos para poder hacer la suma. Sería 8 por 5, 40, 0 llevo 4, 8 por 3, 24, más 4, 28. Y luego, ¿qué nos queda? El área es aproximadamente igual a un cuarto de 65 más 2 veces. Aquí hacemos la suma. 0 más 5 es 5, 9 más 8, 17, 7 llevo 1, más 4, 5, más 2, 7 sobre 8. Entonces el área es aproximadamente igual a un cuarto, 65, más, este 2 le saco mitad es 1, al 8 le saco mitad es 4, entonces son 775 cuartos. En este punto ya es muy conveniente usar una calculadora, o incluso desde el principio se puede hacer. Aquí lo estoy haciendo a mano para que vean que de pronto pues sí se puede hacer a mano, no hay que ser a veces flojos, hacerlo todo con la calculadora. Entonces el área es aproximadamente un cuarto de ¿qué cosa? Esto hay que pasarlo a cuartos, entonces sería 4 aquí abajo más 775 cuartos. Multiplicamos 65 por 4, 4 por 5, 20, 0 llevo 2, 4 por 6, 24, más 2, 26. ¿Correcto? Y entonces esto es aproximadamente igual a un cuarto de, podemos sumar los numeradores, 5 más 0 es 5, 7 más 6, 13, 3 llevo 1, 1 más 7, 8, más 2, 10, 1035 cuartos. Y entonces finalmente el área es aproximadamente igual, multiplicamos los denominadores 16, arriba es 1035. Aquí ya me da flojera, así que voy a hacer la división por calculadora y sería 1035 entre 16, ¿eso cuánto es? Es 64.6875. Esa sería nuestra área aproximada. Unidades cuadradas, por supuesto. Es el área cuando usamos 6 segmentos. ¿Y cuál es el área exacta? Bueno, vamos a hacer el área exacta con la integral definida. La integral es de 1 hasta 4 de x cúbica de x. Sería x cuarta sobre 4 al hacer la integración evaluada de 1 a 4. Teorema fundamental del cálculo. Evalúas el límite superior, 4 a la 4 sobre 4, menos el límite inferior, 1 a la 4 sobre 4. ¿Esto cuánto es? 4 a la 4 es 4 por 4 por 4, pero dividido entre 4, ¿cuánto es eso? 64, ¿no? Menos un cuarto. Podemos hacer la comprobación. Aquí sí lo vamos a hacer con calculadora. 64 menos un cuarto es 0.25, ¿verdad? Me da 63.75. Ese es el valor exacto del área. Fíjate que no dista mucho, ¿eh? Y si nosotros hacemos el número más grande, te dejo de ejercicio que tú lo hagas, pero inténtalo hacer con 8, con 9, con 10. Con 10 intervalos. Esta área se va a hacer cada vez más pequeñita, se va a aproximar al área exacta. Aquí dejamos este ejemplo.